Bienvenidos todos a este webinar de Tres Principios en Español. El día de hoy está con nosotros Alexis Copelo, quien nace un día de 1972 en un pueblito de Argentina con calles de arena, un río y la costumbre de dormir la siesta y saludar a tus vecinos. Un pueblo de mucha simpleza. Él podría contarnos sobre su formación, sus logros, sus servicios, lo que ha hecho y hace, pero opina que de esa manera no sumaría ni una pizca de nada a lo que hoy quiere compartir con nosotros. Se siente un trovador de pequeñitas historias que va conjugando en gerundio lo que la vida invita. Aquí, allá, moviéndose desde la profundidad de lo simple. Esa es su invitación. El día de hoy nos va a hablar de vuelve a ser silencio, y la manera en la que lo presenta dice: un día te das cuenta que la vida tiene un sentido mucho más profundo a lo que muestran las redes y la televisión. Un día sientes que vale la pena cambiar el foco de nuestra mirada y volverlo hacia nuestro interior. Un día eres consciente del viaje en el que estás inmerso junto con el resto de la humanidad. Y un día, cualquier día, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, puedes volver a sentirte perdido o perdida. Ese día o cualquier otro vuelve a ser silencio. Lo eres, lo soy. Bienvenido, Alexis, adelante. Bueno, gracias por esta bienvenida. Lo primero que quiero hacer es, nobleza obliga, agradecerte, Marina, Lau, a todos los que están presentes, pero principalmente a ustedes dos por esta comunidad y por la posibilidad de hoy estar compartiendo tantos de nosotros lo que vamos experimentando, ¿no? A la luz de los tres principios. Caro, Vero, bueno, a todas, ¿no? Vuelve a hacer silencio, esa es la invitación. Y voy a confesarles que ese es el título que le puse a esta exploración, a esta invitación, después de escuchar muchos otros en mí. No sé si les pasará, pero hubo una batería de cosas que uno quiere compartir, desde pequeñas experiencias a grandes darse cuenta. Y lo que me di cuenta de alguna manera es que eso también estaba haciendo como un ruido en mí, ¿no? Y conforme se iban acercando los días, digo, ay, caray, voy por acá, voy por allá, voy por... Y lo que hice fue volver a hacer silencio. Y acá quiero compartirles por qué les cuento que yo nací en un pueblito de Argentina que tenía la costumbre de dormir la siesta. Porque en esa costumbre de dormir la siesta, cuando papá venía de trabajar, papá trabajaba en horario de comercio, entonces venía, almorzaba con nosotros y se acostaba una horita, y esa hora era sagrada, ¿no? Era sagrada, había que hacer silencio. Y ese hacer silencio sembró la primera confusión en mí. No sé si les habrá pasado, pero hacer silencio suponía la ausencia de sonido, es decir, que no se escuchara nada. Y entonces el silencio se tenía que hacer, ¿sí? Era como el resultado de algo, de un hacer. Pero mucho antes de este hacer silencio, hay un silencio subyacente que es a donde yo quiero invitarlos. Y en este principio de mi pueblito y de cómo se instaló en mí esto de hacer silencio, fui creciendo, fui abordando distintos caminitos
Y no sé si les habrá pasado a ustedes que alguna vez nos topamos con esto de silenciar la mente, ¿no? O llamate al silencio. Y otra vez estamos en el hacer, silencio. Y yo confieso que mis intentos por hacer silencio, sobre todo cuando ese silencio es de la piel para adentro, siempre me han sido infructuosos. Y suena muy parecido. Si no lo leemos, vuelve a hacer silencio, vuelve a ser silencio. ¿No? Entonces, si lo leemos a la carrera, suena igual. Pero la diferencia es abismal. Y el silencio es precisamente eso que somos en el fondo. Y entonces cuando vuelvo a hacer silencio, ya no importa todo el ruido. Ya no importan todos los pensamientos. Ya no importa todo lo que está aconteciendo inclusive. Diría que en mi experiencia, al menos, y es desde ahí desde donde estoy hablando, es otra forma de decir soltar, ¿no? Cuando nacemos, nacemos siendo silencio. No tenemos nombre, no tenemos ninguna etiqueta, y no tenemos ningún lenguaje, ¿no? Y esa es la invitación en cada oportunidad que se nos va presentando cuando me siento perdido, vuelvo a hacer silencio. Habrán escuchado ustedes muchas metáforas o analogías cuando queremos hablar de esta dimensión de unicidad, ¿no? La metáfora de las olas y el mar, la pantalla y lo que es proyectado. Y eso, si bien nos acerca mucho a mí, en lo personal, me hace mucho sentido encontrarme en el silencio, que somos el silencio de fondo por el cual toda la melodía empieza a acontecer. Y esa melodía tiene forma de pensamiento, tiene forma de emoción, tiene forma corporal, de sensaciones corporales, tiene forma del exterior. Y sin embargo, no podemos abstraerlo, así como la pantalla no la podemos abstraer, ¿no? Y si no fuera por ese silencio que somos de fondo, nada de todo ese ruido que a veces nos molesta podría ser. Si no fuera por ese silencio que somos de fondo, no podríamos notar la frecuencia de una emoción si no estuviéramos en ese fondo. Y entonces, cuando volvés a hacer silencio, el impacto inmediato es que desdramatizamos lo que está pasando. Radicalmente, cuando vuelvo a hacer silencio, dejo de ser Alexis. Por un instante, dejo de ser Alexis, dejo de ser la historia
con todos los condimentos, y me uno a lo que acontece. Y ahí doy el paso que toca dar, doy la respuesta que toca dar, o sostengo la no respuesta que tengo que sostener. ¿A qué voy? Las implicancias de volver a hacer silencio en mi vida cotidiana. Días, ya hace como 11, 20 días, venía en el tránsito, autopista, y venía enfrascado en conversaciones y en luchas de tránsito, de ego de tránsito, ¿no? Es un momento donde hay muchos, pero muchos vehículos. Y es tan milimétrico en ese espacio donde estamos a cierta hora, que uno va tratando de ganar el espacio del otro, ¿no? Y en una de esas, yo me doy cuenta que el auto que estaba al lado mío me deja pasar, un acto rarísimo, ¿no? Y ese acto rarísimo de dejarme pasar en medio, pero todos milímetros, ¿no? Me pongo adelante, para mi ruido, y miro por el espejo y veo en el espejo retrovisor, en el auto de atrás, a dos personas, aspecto trabajadores, que iban hablando y riéndose. Y yo vi en ese caos de tránsito la risa cómplice entre ellos, pero una risa distendida. Y en ese momento volví a sentir el silencio, volví a hacer silencio, y acto seguido pude notar belleza ahí mismo donde estaba. Ejemplo, un helecho que florecía, que crecía entre placas de cemento. ¡Wow! Y me maravillé. Cuando voy a practicar deporte, a mí me gusta jugar al tenis. Aún jugando, aún corriendo, cuando siento que la impotencia a veces me viene, que antes no lo veía así, vuelvo a hacer silencio y no he revoleado más raquetas, ¿no? Cuando estoy en casa y con mi mujer tenemos discrepancias. Ojalá ustedes no las tengan, pero en mi casa hay muchas. Hay muchísimas. Y cuando me doy cuenta que el que tiene esas discrepancias no es el silencio, vuelvo a hacer silencio. Vuelvo a ser silencio. Y todo cambia. En una sesión de coaching, cuando no sé por dónde ir, vuelvo a hacer silencio. Una vez le escuché a Marina decir que el silencio llevaba mucho más tiempo acá que nosotros, ¿no? Entonces, debe saber mucho más que nosotros. Y ahora quiero ir ahí, porque no es un silencio inerte, un silencio vacío. Es un silencio de pura potencialidad y de pura sabiduría. Y ahora a mis 49, a mis 40 y 10 cantaba Sabina. Bueno, yo todavía no llegué a mis 40 y 10, pero a mis 49 voy entendiendo que no se trata de hacer silencio y que eso es una tarea imposible.
hacer silencio es como que me proponga ser humano. Pues ya lo soy. Por eso cuando en muchas técnicas nos proponen hacer silencio, en sí misma ya parte de un axioma equivocado, desde donde yo lo estoy experimentando, ¿eh? Ah, claro, desde donde yo lo estoy viviendo y sintiendo. Hoy, cuando venía también en la autopista, venía escuchando a Rupert Spira, no sé si algunos lo ubican, eh, maestro admirado por mí, lo admiro profundamente. Y en las sesiones que comparten fragmentos, siempre hay una pregunta y él responde, ¿no? Y en este caso la pregunta de un muchacho era que se partía del supuesto de que el sueño profundo es un supuesto. ¿Cómo podíamos estar seguros de que el sueño profundo era tal? Entonces, generalmente está la pregunta, la respuesta de Rupert Spira, y todos contentos y felices. Pero acá no, y había un ida y vuelta, ta, 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 ta. Y lo que pude sentir es que lo único que había ahí era ruido, ¿no? Era cómo el lenguaje se acomodaba a una realidad mucho más grande que el propio lenguaje. Y entonces, solo era ruido. Y por último, ¿hacia dónde quiero apuntar con esto de ser silencio? Más allá de todo el ruido que se escucha acá, ¿no? Estoy en una avenida y qué ironía la vida. Pasan muchos colectivos. Desde que nos adentramos en este entendimiento, a todos no sé si les pasará a ustedes, pero nos nacen las ganas de compartirlo, ¿no? Y no sé si les pasa que muchas veces no sabemos cómo, ni qué decir, y depende con quién, ¿no? Y nos sentimos impotentes a veces. Y entonces ahí vuelve a ser silencio. El silencio es transversal a todos. El silencio nos contiene, nos envuelve. Y quizás no digas ni una sola palabra. Sidney Banks decía, ¿no? Eso aprendimos, que muchas veces cuando veía a alguien perturbado, solo se sentaba al lado y no decía nada. Y no decía nada. Y esa persona cambiaba, su sentir cambiaba. Cada vez que me siento perdido, vuelvo a hacer silencio. Y eso me acomoda. Leía Marina que de alguna manera me siento un trovador contando pequeñitas historias y que me voy moviendo de aquí y de allá desde la profundidad de lo simple. Y esta es mi pequeñita historia que quería traerles hoy.
ustedes dirán qué escucharon, si les hizo eco en algún lugarcito o no, y qué quieren compartir y compartir. Si les apetece, como dicen los gallegos, y me encanta ese verbo, les apetece. Ya saben cómo funciona el drill, pueden levantar su mano virtual o pueden directamente abrir su micrófono y compartir con nosotros lo que están viendo, lo que no están viendo, o puro silencio, digo, también se vale. Muchas gracias, Alexis. Oye, esta última parte que decías de Sid, de que iba y se sentaba junto a las personas y no decía nada, pero tenía un efecto en ellas. ¿Cómo nos cuesta trabajo entender desde la mente racional que la presencia tiene un poder transformador? Que el silencio tiene un poder transformador y que es suficiente. Como no haya involucrado un hacer, qué difícil es terminar de aprender eso intelectualmente. Y quiero agradecerte profundamente la simpleza, lo directo de tu invitación, no decir, no, nada, ahí, incontestable. De verdad, gracias. Gracias, Marina. Y a nuestro yo chiquitito no le gusta. Y sin embargo, o sea, me acuerdo muy bien de la tradición sufí, ¿no? De, si lo que tienes que decir es más bello que el silencio, entonces habla. Si lo que tienes que decir es más completo que el silencio, entonces habla. Si lo que tienes que decir va a revelar más que el silencio, entonces habla. Y silencio, ¿no? Silencio. Nos cuesta, Alexis, ¿no? O sea, culturalmente son embarazosos los silencios, son incómodos los silencios, tienen que llenarlos con algo. ¿Saben que mi nombre, Alexis, ¿saben cuál es el... Qué maravilla, las bromas de la vida. Alexis. Alexis, no léxico. Negación del léxico. Pero en un tiempo muy lejano, yo era locutor de radio y decía, no, justo, Alexis. Y las vueltas de la vida, no léxico. Caray. A mí, miren que me llama la atención una cosa y es la energía del silencio. Que creemos que por la energía hacer movimiento requiere acción, requiere sonido, requiere hacer. Y la energía del silencio es absolutamente neutral. Le da cabida a todo. Es calma. Por eso, volviendo a Sid, ¿qué era lo que él ofrecía ahí? Era la energía del silencio. Y bañaba el ambiente y el espacio de esa energía. Y se nos olvida, cuando decías ahora de hacer silencio, que suena irónico porque ya está. Lo que nosotros hacemos es interferir con ese silencio. Y me acuerdo muchísimo cuando yo tuve alguna vez una revelación de que la palabra no era aceptar, porque si ya estaba dado, ya estaba siendo aceptado, conmigo o sin mí. Y yo lo único que tenía que hacer era dejar de resistirme a lo que ya había sido aceptado. Entonces, de alguna manera el silencio ya está. O sea, no lo tienes que hacer, solo lo tienes que notar. La aceptación ya está, no la tienes que hacer ya.
solo nótala, porque si ya está dado, ya está siendo aceptado. Y cómo nos metemos en unos ruidos, y pensaba yo, como cuáles son esos silencios como más incómodos de la vida, y me acordaba en la adolescencia cuando uno lo invitaba a salir, a uno que a uno le gustaba, y uno era en el carro ahí montadito, todo quietecito, todo juiciosito, ¿de qué le hablo? ¿De qué le hablo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y era tanto el ruido, o sea, era un silencio en medio de un ruido brutal. Uno pensando, ¿y ya qué más digo? ¿Y ya qué más digo? O en cine con la mano encalambrada, así, cuando les llegaban a coger a uno la mano en una posición incómoda y uno no era ni capaz de decir. Y entonces uno ni siquiera era en silencio ni de disfrutar la mano, y no la mano encalambrada, así, ¿cómo le digo? ¿Cómo me la suelto? ¡Qué pesar! Entonces son esos ruidos que hacemos en nosotros en medio del silencio que se vuelven súper incómodos. Y lo fácil que es el silencio, y lo cómodo que es el silencio, y solamente la energía de estar ya es suficiente. No la tienes que llenar con nada. Y somos presionándonos a llenar esos momentos con algo. Y me acordaba, pues, porque es que eran muchos esos momentos de uno decir, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y el primer jefe, y entonces, ¿y qué le digo? Y como esas primeras experiencias de algo, uno cree que las tiene que llenar y las tiene que llenar y las tiene que llenar, y ni siquiera se permite por este ruido escuchar su sabiduría. O sea, notar el silencio y sentirse y orar en consecuencia, y ver que también puede ser natural estar en absoluto silencio. Es más natural. Muchas gracias, Alexis, me encantó. Me encanta lo que, el ejemplo que traes, Lau. Sí. Me llevaste a mi adolescencia. Eh, cara, recuerdo, bueno, voy a compartir esto. Eh, época, 18, 19 años, época en que estaba en un grupo de parroquia, en un retiro, así. Y hubo una fiesta, y en esa fiesta yo bailé mucho con una chica, ¿no? Y entonces en todo el grupo parroquial hablaban de Alexis, ¿cómo de? Ta, 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 ta. Y quedamos en que le iba a visitar a la casa. No había mensaje de WhatsApp, no existía, ¿no? Teléfono. A tal día. Yo era más pobre que las lauchas, no tenía ni 3 monedas, ¿no? Ahora. Pero me compré un chocolate con dulce de leche relleno, ¿no? Eso es una inversión. Eso. Entonces busqué la dirección de la casa, Gobernador Crespo era la calle, me acuerdo, San. Voy caminando. Y llego al frente de la casa. Una casa. Una casa. Que yo no le puedo explicar lo que era esa casa. Y me iba a ir. Pero me vio la hermana de la chica. Alexis, qué sé yo. ¿Saben dónde terminó ese chocolate? En mi bolsillo de atrás. Jamás salió ese chocolate. Caramba, hablando de silencio, miren, hay una protesta que pasa por acá, por la avenida. Se dan cuenta que no se trata de hacer silencio, sino que de ser silencio. Y estando con esta chica, jamás pude decir nada de lo que sentía, por todo ese ruido. Gracias, Lau, por recordarme eso. Si alguien más, hasta Isabel o Pepita, y yo me silencio mientras termina de pasar la marcha por acá. Hola. Alexis, me hiciste recordar algo que tenía más de 40 años de no recordar. Cuando mi familia es de 4, papá, mamá y un hermano, siempre nos llevaban los domingos al mismo restaurante, siempre. Y siempre encontrábamos, mi hermano y yo observábamos una mesa donde estaban 2 personas, hombre y mujer.
Nunca se sentaban de lado, se sentaban de frente y no se hablaban ni un solo momento en toda la comida. Solo se miraban, o sea, no se ignoraban, se miraban toda la comida. Claro, para alguien que tiene 9 años y 8 años, nosotros pensábamos que era una burla. O sea, mi hermano y yo estar observando que no se hablaban. Y entonces para nosotros están enojados, no se hablan, solamente se miran. Claro, ahora que lo pienso, ya como un adulto y así, o sea, creo que mi percepción sería única de verdad encontrar a dos personas que no se ignoraban, simplemente no se hablaban. Digo, no sé si eran mudas, o sea, no tengo la menor idea, pero se miraban cada domingo a la misma hora con la misma comida. Más perdimos mi hermano y yo así de decir, oye, mira, hoy sí se hablaron ya. No, era como también para nosotros la rutina del restaurante, observarlos a ellos los domingos. O sea, ahorita que se hablan y estaban, no sé, qué lujo. Así. Me encanta eso que decís, Isa, y, y me conmueve. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio de mirarse, solo mirarse durante 10 minutos a los ojos. ¿Lo han hecho? Con cualquiera. Y mirarse, solo mirarse. No tocarse, no decirse nada, solo mirarse a los ojos. Si no lo hicieron, jueguen algún día. Y ahí vuelven a hacer silencio. Y ahí hay profundo contacto. Es inevitable en ese momento no enamorarte. Es inevitable. Y no importa quién esté enfrente, ¿eh? Con quién lo hagas. Muchas gracias, Isa. Sí, Marina. Pepita. Sí, te veía con la mano levantada, Pepita. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen estas fachas, estoy con descanso médico ahorita, así que, pero, pero justo mira, ese descanso médico me tocó con este tema del silencio. Y como se dice, no hay coincidencias. Y el tema es que justo en estos últimos tiempos me están pasando muchas cosas relacionadas con el silencio, que han sido experiencias mágicas. Uno ha sido, o sea, bueno, en esa nueva etapa que tengo con mi pareja, eh, su- la familia de él es de descendencia japonesa, entonces ellos tienen esa cultura de hablan poco, no socializan mucho, entonces, y el papá, o sea, el papá de ellos mucho menos todavía, y hay que conversarle, conversarle, y él un poco como que me anticipaba, mira, mi papá no habla, tú tienes que hablarle, porque si no él va a estar callado todo el tiempo. Entonces eso de encontrarme con su papá era como que una angustia, y ahora que vamos a estar mirándonos y sin decirnos nada, ¿y qué? Y al final yo tanto ruido tenía. Bueno, sí, ya, bueno, nos conocíamos y todo, pero al final él empezó la conversación, porque yo, como él me decía que él no habla y todo eso, lo saludé y me senté a su lado. Y bueno, estaba con la angustia, sí, y decía, ¿qué le digo? ¿Qué esto? Pero después me di cuenta y dije, bueno, pues, nos contemplaremos, no sé, lo que sea, pero no tengo la obligación de hablarlo, si él no quiere hablar.
Y pasó unos minutos y él empezó a conversarme, empezó a preguntarme por mi familia y empezó una charla muy fluida que yo dije, no era que no hablaba, o sea, era como que el hecho de aceptar que, ok, vamos a tener o sea, esa aceptación de estar en silencio, el hecho de relajarme, digo yo, ¿no? Hubo esa conexión así que se dio una conversación de manera espontánea, no ha sido algo que haya estado buscando el tema, que sí, eso iba en el camino, mientras llegaba a su casa estaba con todo ese ruido, y el de qué vamos a correr. Y eso fue uno, ¿no? Y la conversación la disfrutamos. Y el siguiente tema ya que fue porque, bueno, él tiene 2 hijos de un anterior compromiso hacia mi pareja. Entonces él sigue esa línea de, bueno, de su cultura, que no es muy expresivo, que no es muy cariñoso con los hijos, que no expresa con palabras, ¿no? Su afecto. Y resulta que él hizo una cena para toda su familia porque ya se regresó al Japón. Eh, Éramos como 10 o 12 personas, pero él decidió organizar eso como para que la familia se uniera y todo eso. Y dentro de esos estaban sus 2 hijos, que ya son pues entre 28 a 30 años, ¿no? 29 años. Entonces, pero era una conversación de todo, o sea, todo el mundo conversaba con todos, hasta que uno de sus hijos nos dio un presente bien bonito con respecto a nuestro matrimonio, todo como para que él llevara de recuerdo. Y empezó a hacer como una especie de agradecimiento, hablar, no un discurso, sino algo muy espontáneo. Empezó a agradecer, pero al mismo tiempo que iba agradeciendo, iba diciendo que él siempre había soñado ese momento de estar así con su papá, porque nunca ellos habían estado así como que juntos con su papá. Bueno, se separó, él se divorció muy, muy joven bueno, con la mamá de ellos. Entonces empezó, pero no era un reproche, sino era como que una forma de decir lo que estaba sintiendo y lo que ahora estaba viviendo esa experiencia con su papá como algo nuevo. Pero a lo que voy es que las 12 personas que estábamos allí, que estaban cada uno por su lado conversando, cuchicheando, nos quedamos en un absoluto silencio, así, un silencio como en sincronía, que nadie nos dijo que nos calláramos, pero nos quedamos en un silencio absoluto. Y claro, él empezó a hablar y empezó a llorar y nadie cuestionaba ese llanto y nadie, solamente lo único que hacíamos escuchar y nos conmovió lógicamente sus palabras. Y me imagino que esas palabras también impactaran a su hermano, que él también empezó a hablar. Lo lindo fue que nadie interrumpió y los dos lloraron y todo eso. Y al rato, bueno, mi pareja, mi esposo, él que se suele decir que es muy, muy callado, que no le gusta hablar, así, empezó como a querer defenderse, ¿no? De lo que había escuchado, como ciertos reproches, entre comillas, pero o sea, dijo 2 o 3 palabras y de pronto se quedó callado, o sea, en ese silencio, no dijo más ni una sola palabra y nadie, y sus hijos era como que una sincronía, se levantaron los dos y fueron a abrazarlo y fue un llanto entre los tres que, ay, era una cosa, pero, o sea, sin decirse nada, estaban expresando todo ese amor de tantos años que se habían distanciado, pero así, en un silencio total. Y nosotros, bueno, espectadores también, nadie decía nada. Entonces era como que una sincronía. Y realmente que eso cada vez que yo me acuerdo me conmuevo y lloro también porque decía, Dios mío, que la vida nos da estos regalos maravillosos, ¿no? De saber en qué momento estar en silencio
En volver a hacer silencio. En volver a hacer silencio. Hacer silencio. Gracias, Pepita. Hermosa anécdota. Igual que no tiene nada que ver con la ausencia de ruido, con la ausencia de sonido. ¿Ok? ¿No? Es un silencio de disposición. Es volver, es bajarlo, ¿no? Es un juego inversamente proporcional. Cuanto más accesamos al silencio que somos, cuanto más profundo es ese silencio, inversamente proporcional, más elevado es nuestro nivel de conciencia en el momento. Vamos más profundo y más alto, ¿no? Y nos permite ver esto, ¿no? Nos permite ser presentes ahí. Gracias, Pepita. Muchas gracias. Karen. Hola, buenos días. Al principio mencionabas, decías, nacemos sin nada, ¿no? Entonces entré así en, ¡ah! No, ¿cómo que nacemos sin nada? ¿No? O sea, me movió como ese vacío, ¿no? Y entonces me empecé como a sentirlo y no a racionalizarlo. Y en esto me surgió que dije, bueno, entonces voy a diferir de eso. Nacemos con amor. Porque ahorita con lo que contaba Pepita, en este silencio de los hermanos y del padre, y en este silencio, o sea, lo único que surgió fue llanto amoroso y de contención. Entonces, está siendo muy reconfortante saber que el silencio abarca todo, o sea, abarca este amor, esta unicidad, este amor incondicional, y que si solo notamos eso, lo demás es lo de menos, ¿no? Eso. Buenísimo, Karen. Y quizás silencio y amor son sinónimos, y acá es donde entra a jugar el lenguaje, ¿no? Exacto. Eso me refiero. Sí. Perdón, dale. No, dale, adelante. No, y que los dos son inefables, o sea, solo se sienten, solo se experimentan. Ay, a eso yo me refería, ¿no? Nacemos, caray, con todo. Somos la completud. Cuando me refiero sin todo lo que se va agregando después. Nuestro nombre, nuestros recuerdos, nuestras historias, todo eso se va agregando, ¿no? Pero nacemos en total pureza y completitos, Ajá. ¿no? Y nos, Eso quería decir. perdón, es que estoy como con un delay, entonces siento que ya terminaste y continúa, perdón. Dale, ahora sí, completé. Perdón. No, que justamente nacemos, o sea, de ese amor, del amor de dos personas, de unas historias, de estos silencios que se hicieron para engendrarnos y crearnos, y, ¿sabes? Es como toda esta cadena de silencios que nos llevan y nos dan este nacimiento en todos los niveles. Me encanta esa expresión, cadena de silencios, o silencio encadenado, me encanta, me la quedo. Me voy a quedar ahí recostado un ratito. Gracias, Karen, gracias. A ti. Hermosa tú. Gracias. Ruby. Bueno, pues Alexis, gracias. Estoy aquí, o sea, estoy pensando muchas cosas de ese silencio y siento mucho más. Gracias por eso, Alexis, porque, bueno, es que hay muchas cosas, para ver si aterrizo al menos una. Pero, pero mira que una de esas, cuando tú mencionaste, y lo acabas de hablar con Karen, el tema de nacer en silencio, y una de las cosas que yo pensaba era...
¿cómo será la vida de una persona que nace en silencio? Y ahora, pues es que todos nacemos en silencio. Y además me llevaba esto de una persona viviendo en silencio por una condición física, hasta el día de hoy la veía con carencia. Y en este instante me estoy permitiendo verla en total abundancia y hasta con privilegio. Y esto, pues, de verdad que le rompe a uno, o sea, es impactante la magia del silencio. Y adicional a esto, estaba buscando, porque alguna vez hablé de eso que tanto hemos escuchado y hasta lo hemos hecho, el famoso minuto de silencio. El minuto de silencio, que es tan incómodo para muchas personas, hasta insoportable, y no es un minuto, sino parece mucho tiempo más. Y ahorita estaba buscando el origen de ese minuto de silencio. Y bueno, pues sale un texto amplio, pero me gustó esa frase o este párrafo que dice, es un gesto de respeto y homenaje que nos propone salir de nosotros mismos y nos pone juntos. Y, a eso se refería. Entonces estoy teniendo aquí unas revelaciones de tanta que pues las palabras quedan cortas, pero Alexis, gracias. Ruby, gracias a vos. Al contrario, gracias a vos por aterrizar y por traer este último rescate del minuto de silencio y es salir de uno, ¿no? Y decías, ¿cómo será la vida de aquellos que viven en silencio? Y entiendo ahí que es un silencio de ausencia de sonido, ¿no? Pero apunta un silencio que aún sostiene esa ausencia de sonido y al sonido que hay. Es un silencio que no tiene que ver con las ondas sonoras, ¿no? Es un silencio fértil donde cualquier manifestación sonora, visual, táctil, olfativa, pensamiento, cualquier variación es lo que acontece. Es ese silencio que nos permite salirnos de nosotros chiquititos. Gracias, Ruby. Muchas gracias. Caro, querida Caro. Ay, bueno, nunca me alcanzan las palabras y ojalá deben estar todas en el silencio para agradecerle primero a Marina y a Laura y además de la mano de ellas apareciste hace unos meses en mi vida y quiero agradecerte esta charla y quiero agradecerte esta espada de samurái. Te escuché decir, el silencio nos es transversal a todos. Y realmente sentí como ese, ¿no? Esa siesta de la que hablabas de tu pueblo, de tu padre, esa quietud, que además para quien conoce siesta sabe que no es que solo la quietud está en la casa, de repente se hace una quietud todo alrededor del pueblo, donde uno empieza a escuchar cosas que no escuchaba antes. Hay espacio para descubrir lo que estaba oculto o no a primera vista. Uno empieza a escuchar soniditos más sutiles. Y esta invitación tuya de que vuelve a ser silencio cuando nos encontramos
este sentimiento, en este espacio de este entendimiento. Nos volvemos a encontrar con ese renacer, a escuchar lo nuevo, a ver lo nuevo, a descansar de lo viejo. Así que te agradezco, porque si bien has llenado mi vida de nuevos sonidos, nos miramos sin vernos, lo cual es una de las cosas de las que hablábamos ayer cuando terminamos nuestra charla. Nosotros compartimos muchas charlas sin vernos. Y creo realmente que esta invitación de hoy es una invitación que nos vamos a llevar por un buen rato para honrar esta maravilla que para mí es este espacio. Y así que gracias. Ay, Carito, gracias, Cara, gracias por el acompañamiento desde que nos hemos encontrado. Quiero de todo lo que dijiste que me encantó, me llevaste a esas siestas, que es aplicable a que cuando nos volvemos silencio, empezamos a notar otros matices, ¿no? Esos matices que estaban ahí, pero que no podíamos verlos, ni escucharlos, ni sentirlos. Gracias por eso, Cara. Gracias. Carito. ¿Habilitas cámara, Carito? Quizás. No, no puedo habilitar cámara en este momento. Venga. Pero bueno, escúchenme. Se me vino, primero gracias, la canción, la majestuosa canción, Los sonidos del silencio. La tuve toda la charla, todo lo que compartieron, hasta este momento la tengo vibrando acá en mi pecho. De hecho, estoy esperando, tengo mucho deseo de escucharla. Si no traduzco mal, hay un momento en la que la canción dice que en el silencio se escucha la voz de Dios. Y esa es la sensación que me habita en este momento. Como nosotros, Dios, la divinidad, sabiduría, whatever, es indiferente. Porque es una sensación, no tiene que ver con lo que escuchamos, sino con quién somos. Así que me quedo con esto, ser silencio en este momento. Muchas gracias, Alexis, de corazón. Gracias, Carito. Gracias, gracias. Alguien dijo por ahí, ¿no? Lo único que existe es Dios y todo lo demás es una mala traducción, ¿no? Y si le ponemos palabras, bueno, apuntamos, tratamos limitadamente. Pero sí, creo que va por ahí, Carito. Sí, gracias. ¿Elena? Hola, buenos días a todos. Bueno, magnífico, Alexis. Nos llevaste a ese silencio, aún con ruido, aún con los perros ladrando, aún con los niños en clases. Y fíjate, me venía a la mente que como el silencio a veces, y muchos se catalogan como sinónimo de debilidad. El que eres débil porque no puedes hablar, no quieres hablar, no estás hablando, no estás opinando. Pero el mostrarte vulnerable desde ese silencio
y que me gustó las 3 frases que dijo Marina. Si en ese momento no agregas algo para hacer una transformación o simplemente no tenemos claridad, pues es el momento de ser silencio, aún con todo el ruido que existe en el exterior, ¿no? Y me venía esa parte gráfica en mi mente de cuando las aguas están turbias, ¿no? Y si tú pones en un vaso, en una cubeta, en X, y pones un agua turbia, un agua sucia, y la dejas en reposo, dejas que se aquiete, todo eso baja y empiezas a ver la claridad del agua. Y yo creo que es así lo que nosotros logramos al ser silencio. Bajar todo ese nivel de ruido que traemos y abrirnos a esa oportunidad de tener claridad. Y después de eso, pues lo que venga. Y desde ahí, muchísimas gracias por este gran silencio. Gracias a ti, Elena, y por lo que traes de este ejemplo, ¿no? De cuando el agua está turbia y dejamos que se asiente todo ese ruido sería, ¿no? Y que lo que acontece es la claridad. Me parece maravilloso y agregaría una cosita, si me lo permitís, y es que en este ejemplo que traes, para que el agua vuelva a ser clara, todo eso tiene que caer, ¿no? Todo lo que está flotando, toda esa suciedad, tiene que caer y demanda tiempo, de alguna manera. Y nosotros estamos así, de volver a hacer silencio. Justo aquí, justo ahora. ¿No? Es... Gracias, Elena, me encantó. Gracias. Señora Marina Galán. Saben, perdón Marina, pero saben que amo a esa mujer. Lo saben, ¿no? Bueno. Eres bien correspondido, Alexis, desde el fondo del alma. Oye, a ver. ¿Cómo nos confundimos pensando que el silencio está vacío, siendo que es lo que mejor nos puede informar? Está absolutamente repleto de información. Quiero agarrar lo que dijo Carolina Gallardo, ¿no? ¿Cómo empiezas a notar otras cosas? Yo esto, pues solo un par de personas lo saben en el mundo, pero algunos de ustedes se acordarán que hace un par de años hice un ayuno de 21 días. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, ok. Hice un ayuno de 21 días y entonces 21 días nada más tomé agua. Pero claro, era un ayuno no nada más alimenticio, ¿no? O sea, no era un ayuno que me obligaba, como había una debilidad implícita, me obligaba un poquito a retirarme de la vida, me obligaba un poquito a retirarme del ruido. Entonces, había un silencio diferente. Me hizo pensar mucho en los ascetas, ¿no? Que se iban a la cueva y no veían a nadie y no hablaban con nadie y no, como sustraerse de los sentidos. Y hay 2 experiencias en mi vida muy marcadas alrededor del silencio. La primera, hace muchos años en la Ciudad de México había unos centros de flotación en los que había unos tanques que te sustraían los sentidos, ¿no? Eran tanques completamente oscuros, completamente silenciosos, en los que había agua. El agua era la temperatura de tu cuerpo, pero el aire también era la temperatura de tu cuerpo y además el agua tenía la suficiente sal para flotar. Entonces, como todo estaba a la misma temperatura, no sabías qué era agua y qué era aire y qué estaba mojado y qué no estaba mojado y nada más estabas flotando en la oscuridad y el silencio. Y
para mí la experiencia de estar en ese tanque de flotación era sublime. Y entonces quería compartirla con un chorro de gente, me puse a invitar amigos, no, vengan, 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 vengan. Y me choqueó, me sorprendió la cantidad de gente que salía diciendo qué cosa más espantosa. Y voy a utilizar una mala palabra, perdón, pero es que no hay manera de decirlo de otra forma, ¿ok? Y entonces me acuerdo de un cuate que salió y me dijo, no, 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 me cagó la experiencia, ¿no? Y entonces otro amigo que iba así se le quedó viendo y le dice, creo que en este caso va sin acento. Porque lo único con lo que te puedes encontrar allá adentro es contigo. Caray, ¿no? Qué lección maestra en ese momento. Y sí, de alguna manera, cuando te quitaban todo lo que era la experiencia sensorial de los sentidos, descubrías inmediatamente toda la experiencia real, por qué venía del pensamiento. Será innegable. La otra experiencia fuerte que tengo con el silencio se da por ahí del día 17 de mi ayuno. Y estaba acostada en la noche, despierta, era la madrugada, y me di cuenta de que podía escuchar la sangre circulando por mis venas. Y no nada más podía escucharla, podía escuchar y sentir en qué dirección iba. Entonces, esta parte que dice Carolina, ¿no? Y empiezas a escuchar los pajaritos y empiezas a escuchar, paso mecha, no tienes idea el viaje que es escuchar tu sangre corriendo por tus venas, ¿no? Y entonces decía yo, ¿qué onda con esto, no? O sea, de verdad, un ayuno prolongado te lleva a te fuerza a un silencio, te lo impone de manera contundente y te informa de un chorro de cosas. La semana pasada estaba con un amigo platicando y es un amigo muy, muy, muy peculiar. Y me estaba comentando, un día lo voy a invitar a que lo conozcan, aunque no tiene idea de principios, pero lo voy a invitar porque vale la pena que lo conozcan. Él se aventó hace muchísimos años, a principios de los 90s, se aventó un proceso que se lleva a cabo con los monjes budistas en Nepal y en Tíbet y en todos estos lugares, que son retiros de oscuridad. Y se aventó 18 días en una celda en absoluta oscuridad. Y me hablaba de este, parafraseando a Soda Stereo, el silencio visual y todo lo que conlleva el silencio visual. Carito decía, no puedo prender mi cámara. Y pensé, silencio visual. Silencio visual. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que hay infinitas formas de silencio al que nos podemos someter. Y cada uno de ellos nos informará de manera precisa, puntual y certera lo que necesita ser informado en ese momento. Pero más allá de los sentidos, la invitación a ser silencio, me parece que toma un sesgo tan distinto. Y me llevo de tarea, o sea, de verdad, me acabas de traer una de esas preguntas embarazadas, así grávidas con todo. ¿De qué maneras puedo ser silencio para mí y para otros en la vida? Y me lo llevo de exploración a Turquía completito. Además, fíjate qué interesante. No, es que les tengo que contar esto, perdón. El retiro que voy a dar en Turquía, somos 3 presentadores. La humilde mexicana, un ruso y un ucraniano.
Y todo el público es 60% rusos, 40% ucranianos. Y claro, ayer que estábamos en la última junta, el ruso, el ucraniano y yo, decíamos, ¿qué pex con la situación política? O sea, ¿cómo va a estar esto, no? Y yo les decía, yo creo que esto no es fortuito, yo creo que tenemos una enorme oportunidad de hacer silencio a personas que van a regresar a estos espacios y que pueden las olitas del agua tener implicaciones en estos países increíbles, ¿no? No tenemos idea en el gran esquema de las cosas qué rol estamos jugando en este retiro y qué implicaciones podría llegar a tener. Y entonces, claro, yo estoy muy emocionada del retiro en Turquía, pero me llevo ahora a este tema del silencio y no sabes, de verdad, siento así el corazón a mil de decir, ¿cómo vamos a combinar Ucrania, Rusia, el retiro, el silencio, la alquimia? O sea, de verdad, gracias. ¿Cómo puedo ser silencio para mí y para los demás en el día a día? Gracias, Alexis. Bueno, gracias a vos, Marina. Gracias porque has envuelto todo esto de una manera tan rica, tan rica. Y me voy a llevar esa pregunta también así, me la quedo. Préstamela, me la guardo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque está la afirmación, vuelve a ser silencio, ¿no? Pero ¿cómo? Me gusta muchísimo. Gracias, Marina. Y que se entienda lo mejor posible. Cuánta envidia de tantas experiencias de vida que nos compartís. Ay, qué lindo, qué riqueza que hay ahí, Marina, por Dios. Oye, Alexis, el año que entra voy a hacer el ayuno de 40 días. ¿Le entras? Uy, caray. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. No, yo ya llegué a 21, pero la meta son 40. Venga. Que quiere unirse, experiencias de vida. Venga. Ay, qué lindo, gracias. Sandro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ante todo, gracias, Alexis, por dejarme mirar muchas cosas. Y ahora lo apremio, ahora lo valoro, casi terminando esta charla. 11-11, me encantan esas cosas. Están hablando mucho de lo hermoso del silencio y empato ahora. Pero inició la charla donde me pusieron contra la pared. Me has puesto contra la pared. Lo primero que se me vino fue un miedo atroz, terrorífico. Casualmente parece que todo el mundo estamos hablando, todos parece interrumpir constantemente el silencio, ¿no? Pero yo me miraba y decía, pero qué miedo. Si regreso a lo que Karen decía al principio es que es regresar a cuando naces, a ese silencio y tal, al no ser nada, qué miedo no ser nada, ¿no? ¿Qué hago con todo lo que construí? Entonces, me doy cuenta cómo, sí, ya veo, cómo el silencio aterra, cómo tu simple charla, cómo ese tono pausado, silencioso, me hace verme chiquito, ¿no? Cosa que no quiero verme chiquito. Por lo tanto, soberano poder tiene el silencio, ¿no? Entonces, me has puesto a mirarme muchas cosas, pero desde estoy temblando de no jodas cuánto poder hay ahí, pero de alguna manera quiero ese poder, pero hay mucho ruido y hay mucho miedo a cruzar eso. Estás haciendo ver muchas cosas y mi intervención era simplemente agradecer, porque la verdad pusiste algo en la mesa. Wow, y las experiencias que estoy oyendo son magníficas. Así que muchas gracias. Ahí lo dejo. Wow, Sandro, qué
Qué filoso lo que acabas de decir. Qué filoso, porque sí, sí que da miedo. La pregunta es, ¿a quién le da miedo? No al silencio que está en el fondo. Claro, al personaje construido, claro, si ese es el que está temblando ahora, si eso lo sé perfectamente. Lo que pasa es que me lo acabas de poner en la mesa y, ostras, mirarlo de frente, ouch, ¿no? Pero sí, o sea, y es que parece muy obvio. Que hablaban de las canciones también, y es que parece muy obvio lo que estás diciendo, y el silencio, y hay que callar, y el silencio, y medita, y un montón de técnicas que pueden hablarnos de estas cosas. Sí, sí, se dice muy pronto, se dice muy fácil, pero llegar ahí, cruzar esas barreras, hace falta, hace falta. Eso creo. Sí. Una promesa. Cuando lo saboreas, aunque sea así, así de chiquitito, ya sabes a qué supo la paleta. Qué crack. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. A ti. Gracias por esa honestidad y me reconozco en eso. Me reconozco en ese miedo también. Y sabes, con eso que nos dice Sandro, que logro notar ese miedo que le tenemos a lo natural, a lo que es. Y de alguna manera es lo más fácil, es lo más simple, es lo que requiere menos esfuerzo, pero como todo lo otro lo hemos construido con tanto esfuerzo y lo creemos tan nuestro, desconocemos todo eso otro que está al alcance y creemos que es inalcanzable, que tenemos que esforzarnos por llegar ahí. Y es al revés. Lo único que tenemos que hacer es soltar todo eso otro para poder notarlo, porque lo natural es eso. Qué locos somos. Sí. Sí, Lau, gracias por traer esto, ¿no? Porque el miedo de perder eso que hemos conseguido y que creemos que es nuestro. Sí. Y nada es nuestro. De alguna forma, ¿no? Nuestro en cuanto yo chiquitito. Claro, es que es toda una ilusión. Una ilusión y nos la creemos y nos esforzamos por mantenerla, por demostrarla, por seguirla construyendo. Y lo otro es mucho más simple. Es mucho más fácil. No requiere de ningún esfuerzo, simplemente de ser. Bien. De ser. Así es. Gracias, Lau. Karen, has vuelto a levantar la mano. Sí. Con lo que están diciendo me vino como el silencio es tan sublime que a veces nos cuesta trabajo notarlo porque es este pedacito que hablabas, ¿no? De la paleta, ¿no? Este chiquitito con que notes eso. Y en lo que decía Sandro, por ejemplo, me vino esta reflexión de él ya está haciendo silencio, o sea, ya todos en un momento, o sea, aunque sea en este brinquito de estar temblando y de estar reflexionando y de estar en este movimiento que trae esta reflexión, ya estás en silencio, ya estás habitando el silencio, ¿no? Y me llevo a eso, porque a veces estamos en este ruido de la vida y en esta inercia, ¿no? Que se nos va notarlo y ya está todo el tiempo ahí, presente. Eso. Gracias, Karen. Sabes que te escucho y me llevó automáticamente una vez que lo escuché a Sergi Torres, como que lo ubican, que hablaba del presente, ¿no? Y voy a utilizar así una expresión
Marina ya rompió el esquema con una, entonces yo voy a utilizar lo mismo, dice Cersei Torres. Es que el presente parece tan chiquitito, tan significante, que parece una cagada, ¿no? Y uno no le da bolilla. Y esto es lo mismo con el silencio, ¿no? Parece como que está en nada, y sin embargo es lo único que es, como el presente, como el amor, es lo único que es, ¿no? Gracias, Karen. Julia, estás aquí con la mano levantada también. Sí, bueno, yo me identifico, o no sé, he sentido algo como que es para mí, cuando hablaba, pues, Sergio, me parece, de ese miedo, ¿no? Y yo también, pues, al escuchar a Marina en ese, como anular los sentimientos, ¿no? O que se puede decir, las sensaciones, al estar en lo oscuro, al no saber si estar en agua o no, y que todo sea oscuridad y silencio, yo también digo, me siento con ese miedo, ¿no? Ahora, ese miedo, no sé si es al silencio o es a que vaya a salir algo mío que no quiero sentirlo, no sé, porque, y ahorita también se me viene a la cabeza esto de multitareas, ¿no? Del multitask, que hay veces me pillo yo misma queriendo hacer de todo, ¿no? O sea, estoy haciendo una cosa, pero a la vez quiero hacer otra y a la vez quiero hacer otra, como diciendo, quiero ganar el tiempo, no me alcanza y quiero hacer más. Pero ahorita como que me doy cuenta de que eso es no querer escucharme, no querer estar en ese silencio que de repente me puede, y sé que me va a traer cosas para conocerme más, ¿no? Pero es ese llenar cosas, el tiempo llenarlo y tratar como de recuperarlo o de utilizarlo mejor, que también tiene que ver con lo que has hablado ahorita, ¿no? Del presente, ¿no? Y eso es lo que me deja un poco como para explorar, ¿no? Esa parte de por qué llenarme de cosas, queriendo hacer todo a la vez. Siento que es como un huir de mi propio silencio, ¿no? De qué hay en mi silencio, o qué puedo encontrar en ese silencio, ¿no? Y bueno, muchas gracias por todo, porque realmente otra vez me encantó estas charlas que hacen ustedes. Gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias. Y me parece que es una pregunta válida para quedarse a habitar ahí, ¿no? ¿Qué puedo encontrar en el silencio? Y soltarla, ¿no? Y que sea el silencio mismo el que te informe, ¿no? La claridad no está en la respuesta, sino en la pregunta, y habitar ahí la pregunta, ¿no? Gracias, Julia. Muchas gracias. Pues bien, aún con mucho ruido acá dando vueltas, con manifestaciones, pero caray, una manifestación aquí con bombos, que había ruido, había sonido, pero caray, estuvimos navegando en el silencio. Ha sido para mí un deleite, ojalá lo haya sido para ustedes. Muchísimas gracias, Alexis. De verdad, qué agasajo ha sido el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en 15 días en este espacio de 3 principios en español. Tendremos con nosotros a Charo Camino. No se lo pierdan. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Alexis.